buscando el pasaporte con rabia en la fuente de la Plaza Real. Entre fuegos artificiales, pobres de pueblo y palomas que nos ven pasar. Todo lo demás. Cierre de año especial de un clásico. Cielo, porque estabas conmigo, todavía soy tu amigo. Semana a semana el área periodística le ha mostrado la realidad. Le ha permitido polemizar sobre ella, informarse a fondo. Pises los zapatos de piel y todo lo demás también. Puedo presumir de... Listo para relanzarse hacia el 2018, los especiales de la gráfica barajan lo que ocurrió en el salvaje 2017. Un corazón loco que se dobla con el viento y se rompe. Complejo, peleado, que denotó el eje de la política oficial, pero también las posibilidades de reacción popular. Yo te prometí hacer deporte, pero era una mentira para robarte un tal vez. 18 10 34 4, usted puede estar viviendo este especial vivo, directo, tarde, noche, viernes, pero también en la reiteración del fin de semana. Resumir un poco, porque todo lo que toco se rompe. 21507456 1523087945 www.radiografica.org.ar. Gran producción de Lucas Molinari y Camila Hernández Benítez. Lucas está aquí en el estudio. Julián Pelliza en los controles. Esta es la gráfica. Especiales, Resistencia. ¿Cómo estás, Lucas? ¿Cómo te va, Gaby? Muy bien, muy bien. Era difícil evocar todo lo que fue ocurriendo en el año. No hablemos ya de la última década, hablemos de este año. Y era difícil ubicar qué pasó cada mes, cada semana. Y este acto, mira lo que están diciendo, una producción afiatada. Así es, arrancamos en enero. Pensemos, por ejemplo, que a mí me tocaba estar en el sur en ese momento y uno escuchaba los despidos en AGR, el cierre de Artes Gráficas Rioplatense, un conflicto de dimensiones porque hubo acampe en la puerta, porque hubo un sindicato gráfico que se puso al frente, con algunas diferencias con la comisión interna, pero bueno, una pelea que se terminó perdiendo. Hubo peleas perdidas, hubo empatadas, hubo algunas pocas ganadas, ¿no? En un contexto económico realmente antiindustrial. Lo que vamos a ver en este resumen es cómo las fábricas han cerrado, pero también cómo el movimiento popular ha puesto en la calle los reclamos. Por ejemplo, el tema del salario social y los trabajadores que están por fuera de los convenios colectivos. Y ahora le voy a contar por qué podemos hacer este especial. Cuando pierda todas las partidas. Podemos hacerlo completo con los audios que van a escuchar, porque la gráfica estuvo en todos lados. No hubo marcha convocada por las centrales, conflicto, litigio, pelea, donde nuestros compañeros del 89.3, de la mañana a la noche, con los programas especiales en el área sindical, pero también con todas las tiras institucionales a disposición, no fueran con la cobertura, con la cámara, con el micrófono, para registrar lo acaecido. Resistiré, erguido frente a todo. Me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos... Arranquemos, Lucas. Bueno, vamos a arrancar con enero, que hubo una fuerte represión y desalojo a los trabajadores manteros. Vamos a escuchar a Gabriela Holguín de la CETEP, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Ella además está en toda una cooperativa de artesanos que están aquí en San Telmo trabajando fin de semana a fin de semana. Gabriela Holguín, 12 de enero, esto decía. Bueno, en el día de ayer nosotros tuvimos un fuerte operativo con infantería de la metropolitana, personal de espacios públicos, en donde literalmente le fueron robadas las mercaderías a compañeros. Había que ver cómo realmente militantes del PRO vestidos de amarillo
le decomisaban, no sé, 4 kilos de limones a doñitas que venden verdura en la calle. Para cuando llegó la CETEP, nosotros rechazamos el operativo, pero ya le habían decomisado la mayoría de la mercadería a los compañeros. Los compañeros que están en estas cuadras pertenecen a la CETEP, se referencian con la CETEP, son afiliados a la CETEP. Decidimos que íbamos a seguir bancando en la calle para no perder el lugar de trabajo. Eso que pasó ayer fue mientras estaba haciendo la asamblea de los trabajadores sobre Pueyrredón, que estaban cortando, entonces medio como que aprovecharon la distracción, así que no tuvimos ningún medio que pudiera registrar lo que estaba pasando. No es casual. Las organizaciones sociales resultaron determinantes a lo largo de todo el año. Después vamos a reflexionar en derredor de la coalición con el movimiento obrero. Y las calles también. El ciudadano independiente dijo lo suyo. Así es, hubo mucha gente que recibió de mala manera a Mauricio Macri en enero, en Viedma. Vamos a escuchar a Esterea González, que le hicieron un escrache justamente al presidente de la Nación. Esterea es secretaria gremial de ATE Río Negro, y esto decía. Estuvimos haciendo una protesta en el aeropuerto de la ciudad de Viedma, donde llegó Macri, para decirle que no es bienvenido a nuestra provincia, porque nosotros vemos que es más ajuste con estos acuerdos que hacen con el gobernador, con este primer gobernador, pero lo que nosotros vemos es que aquí se va a hacer un ajuste para toda la Patagonia, así que nosotros en consideración de eso empezamos a protestar. Nosotros después de la protesta que tuvimos ahí en el aeropuerto, donde no sabemos si salió por alguno de los móviles que salió por las calles aledañas, porque habíamos prácticamente tapado toda la entrada del aeropuerto, así que cuando llegamos ya nos encontramos con que adentro había muchos policías, muchos del COE, así que bueno, no dejamos que salieran ni que entrara nadie. ¿Te acordás, Gaby, cuando fue el bicentenario de la Independencia, que se hizo el acto en Tucumán, y Presidencia de la Nación hizo un rastreo en todos los limoneros de Tucumán para sacar cualquier tipo de limón, porque sabían que si la gente agarraba los limones iban a ir directo a la cabeza del presidente? Es un tipo que no puede pasar por ningún lado sin que lo repudien. Cuando pierda todas las partidas. Ahora bien, hubo idas y vueltas en determinadas zonas. Por un lado, bueno, el fortalecimiento y la debilidad del gobierno, que avanzó y retrocedió alternadamente, dando un interesante panorama donde es difícil determinar el lugar donde se encuentran los dos brazos de la pulseada. A veces se inclinan apenitas en una dirección y a veces en otra. Pero también la Confederación General del Trabajo mostró grandes avances y, cuando se esperaba lo mejor, importantes retrocesos. Eso también confundió a los trabajadores e impidió el despliegue pleno de una ofensiva antioligárquica. Escuchemos a Héctor Daer, que en febrero de este año respaldaba a todos los gremios docentes que armaron el Frente Educativo Nacional. Están los gremios de la CGT y de la CTA. Este fue un acto del que participó Sonia Leso, Hugo Yasky en la CGT. Héctor Daer triunviró. Esto decía. Sepan que el Consejo Directivo acompaña esta lucha, acompaña fervientemente el reclamo de las paritarias nacionales, acompañamos fervientemente la discusión de todos los temas educativos, porque también pasó que detrás de lo que quisieron poner entre comillas como trabajadores que no tenían trabajo en el Ministerio de Trabajo, lo único que han hecho también es debilitar un montón de modalidades que lo único que generaban era facilitar que menos chicos tengan deserción escolar, que menos chicos abandonen la escuela, y por supuesto esto lo único que genera es generar más desigualdad, más pibes en la calle y menos posibilidades de lograr quebrar esa inercia miserable que aún tenemos de la falta de afecto a la educación que tienen algunos chicos. ¿Cuántos Daer hemos conocido este año? Y no me refiero a los hermanos. Ahora bien,
Uno de los ejes de la política oficial es la apertura importadora. Esto golpeó con energía en gráficos, golpeó en curtidores, golpeó en plásticos, en la industria juguetera argentina, golpeó en las zonas que se habían puesto de pie en los últimos 10 años. Y golpeó en un gremio central que tuvo una derivación sobre fin de año, este contraste, para la vida político-sindical argentina como la Unión Obrera Metalúrgica. Así es, la UOM marchó el 14 de febrero al Ministerio de Trabajo en la sede de Entre Ríos y Mitre y estaba, digamos, construyéndose el plan de lucha hacia el paro nacional. Recordemos que el 7 de marzo, la fecha que vamos ahora a ver lo que ocurrió, ¿no? Todos recuerdan, se fue empujando desde el Consejo Directivo por la UOM. El Barba Gutiérrez es el que dice, acá tenemos que marchar porque nos están fulminando. Escuchemos a Vittorio Paulón, un histórico, él es de la CTA, pero muy respetado por sectores también de la CGT, de la Unión Obrera Metalúrgica. Este acto es un punto de partida de lo que va a ser el 2017, un año muy movilizado, un marzo que prácticamente va a tener desde el comienzo de cuando vayan a empezar las clases hasta el último día del mes, protestas crecientes, movilizaciones enormes y en el medio de eso el 24 de marzo, que este año va a ser particularmente convocante porque fueron a poner el dedo en el avispero queriendo cambiar el feriado de esa fecha y mucha gente lo sintió como una provocación muy profunda. Creo que en la medida que este gobierno se sigue equivocando, en la medida que lo está haciendo, vamos a asistir de nuevo a enormes movilizaciones en la Argentina, una fuerte recomposición del movimiento obrero y vamos a generar las condiciones para que cuando volvamos para superar esta etapa que hemos vivido y volvamos para hacer algo superior a lo que fueron los 2 años anteriores. Cuánta gente aquí, ¿eh? Bueno, gracias por haber acompañado todo el año los especiales, por acompañar las tiras, por estar en la gráfica. Mariano Oliva, Leo Delgado Dots, María Pía Chesino, Gabriel Aníbal Rearte, Camilo Porto Rojas, Claudio César Orellano desde Córdoba, Conrado Geiger, uno de los grandes del humor, ¿eh? Ana María Manzano, Libres Latinos, Alicia Rodríguez, Charlie Quintana, Pablo Uno Más, Stella Maris Vega, Camila Hernández Benítez, pero también Camila Osorio Domecq, eso es lo que quería decir. Camila Hernández Benítez es nuestra productora en esto. Karim Ali As-Muslim, el bipartidismo es la ilusión que uno elige. Jorgelina García Reyes, feliz año nuevo para todos en la radio. Marco César y la gente de Ediciones al Arco. Silvia Prado Lima, Sandra Gómez, Raúl Hernández. Hubo un acto en particular que generó una notoria polémica, en algunos casos con argumentos razonables y en otros con mala intención, destinada a dividir al movimiento obrero. Tratamos de tomar distancia en la gráfica y de cubrir lo que realmente iba sucediendo, sin anticipar pasos asentados en, no, bueno, con estos no se puede contar, o sí, seguro, van para adelante. Ver cómo anda cada protagonista para describir su andar. Recordemos que en marzo fue el 678, ¿no? El 6 con la marcha de los docentes, donde un Carlos Acuña, que lo dijo en su discurso, pero antes lo habíamos entrevistado nosotros y le dijimos, bueno, ¿mañana ponen la fecha del paro? Sí, claro que sí, decía el triunviro Carlos Acuña. El 7, el multitudinario acto que
por cómo se dispuso el escenario, fue un poco mentiroso, pero hubo 500.000 de personas, y el 8, la marcha de las mujeres, ¿no? Claro, porque fue convocado ante la Secretaría de Industria, Claro, por Diagonal Sur. Por Diagonal Sur. Escuchamos el discurso, el polémico discurso de cierre de ese Héctor Daer que en febrero lo escuchamos. Fíjense lo que decía. Y vinimos hasta acá a decirles a ustedes y decirles a este gobierno que si no hay rectificaciones, el Consejo Directivo de la CGT ya tomó la decisión de hacer un paro de 24 horas. Y lo vamos a hacer en los mismos términos y en los mismos plazos que ya lo decidimos, porque ya está decidido que si no hay rectificación a las políticas, vamos a hacer una medida de fuerza de 24 horas antes de fin de mes. Compañeros, va a haber paro, pero el paro tiene que ser como esta marcha, acompañado por todos los sectores de la sociedad. Y así lo vamos a formar. Porque no vinimos solamente acá a poner una fecha, vinimos acá a decirle al gobierno que no estamos de acuerdo en su política económica, que no estamos de acuerdo en su política social. Por eso decíamos acerca de los vaivenes y las expectativas, ¿no? La gente respondía a esto, mientras Daer decía eso. Pone la fecha, la puta que te parió. Pone la fecha, la puta que te parió. Pone la fecha, la puta que te parió. Pone la fecha. 18 horas 26 minutos. Qué polémica social, qué polémica abierta que se armó en ese tramo. Ahora, en todo este proceso, ayer yo te escuchaba, Gaby, en Patria Grande, y Jorge Rashid, querido compañero del peronismo, decía: acá no se votó una oposición para que hable de la gobernabilidad. Ese no es un problema nuestro, es un problema del gobierno. Ese es un debate que está desde que asumió Macri. Bueno, la conducción de la CGT ha cabalgado permanentemente sobre el tema de la gobernabilidad y es por eso que titubeó tanto, ¿no? De ahí que la Corriente Federal de Trabajadores acertara, porque hizo un diagnóstico claro cuando arrancó el proceso liberal. Dijo, esto, si le va bien, nos va mal a nosotros. Claro. Lo que hay que hacer es rechazar las propuestas de ajuste porque limitan el mercado interno y perjudican la economía nacional. Desde ese momento hasta ahora, el crecimiento exponencial de la corriente en las delegaciones del interior, en las alianzas cruzadas, en la realización de actos de 300.000 personas, fue evidente, y eso significa que estaban acertados, lamentablemente, en el diagnóstico. Vamos a escuchar ahora a Mauricio Macri, el presidente de la Nación, que hablaba el 3 de abril, no, también se refirió al aniversario de Boca Juniors, viste que hable cualquier cosa, bueno, se refirió al paro del 6 de abril, que ya estaba confirmado, un paro que algunos decían dominguero, otros querían que sea con movilización, la decisión de la CGT que sea un paro sin movilización. Esto decía Macri 3 días antes. Yo respeto, compañeros sindicalistas, su decisión del día jueves de hacer un paro, pero no la entiendo y no ayuda en nada a los trabajadores. Un paro que va a costar más de 15.000 millones de pesos, que podríamos aplicar a hacer más obras de las que estamos haciendo, porque este trimestre, Gerardo, este primer trimestre del 2017 estamos batiendo el récord de la historia de la obra pública en Argentina. Nosotros queremos acelerar esas obras y hay que trabajar sábados y domingos y hay que hacerlo de una forma más flexible. Hay que trabajar sábados y domingos, dice el presidente, que menos trabajó en su vida, ¿no? Lo bueno es que dijo compañeros sindicalistas. Bueno, el 9 de abril, Gaby, ¿te acordás que se armó la escuela pública itinerante? Esto tiene que ver con el conflicto de los docentes, porque no hubo paritaria nacional. Y vamos a escuchar a Sonia Aleso, que 2 días después se hicieron varios actos, ¿no? Porque el mismo 9, recuerdo que estuvimos ahí a la noche cubriendo un domingo con la represión de la policía, que impidió que se arme la escuela pública. El 10 hubo un acto bajo la lluvia. El 11 también con la presencia de las Madres de Plaza de Mayo, una escuela pública itinerante que estuvo en todo el país. Y esto decía Sonia Aleso en el arranque, inauguración
en Plaza Congreso, en la Plaza Congreso que tanto pasó, ¿no? En este 2017, bueno, justamente en esta escuela pública itinerante. Sabemos también que cada uno de nosotros tiene que hacer, que construir para que esta escuela tenga cada día más vida, para que esta escuelita pueda producir los debates sobre la educación que nosotros queremos y sobre la educación que necesitamos. Por eso, agradecerles infinitamente. No los conozco a todos, pero a muchos los miro y sé que tuvimos el domingo y sé que es emocionante estar acá porque ganamos, compañeros, porque ganamos, porque demostramos que se puede pelear y se puede vencer. Fuerza, compañeros, la fuerza está en ustedes. 1829, vertiginoso especial de la gráfica. José María Garbuglio, para dramáticos hacen reír, para cómicos hacen llorar. Silvia Iliev, 2 años se demoraron en hacerse de la información que tienen hoy. Inoperantes es lo menos que se les puede decir. Lucio Pedro Averastain Ponte, al 2017 no lo despedimos, lo velamos. Una pausa y seguimos, y fíjese cómo seguimos. Especiales Radiográfica. Hoy tengo nublada la sonrisa, país de cielo, país de tiza. ¿Y qué piensa el país profundo? Piden las paredes libertades, la calle espera, la gente sabe. Hay 2 países, decía Scalabrini. Uno visible, que aparece en los medios, que grita, tiene altavoz, y otro invisible, que masculla su bronca por abajo. Que resucita. Somos territorio de violencia. Mi pueblo habla, mi pueblo grita. Somos territorio de violencia. Mi pueblo habla, mi pueblo grita. Basta de muerte, basta, basta, basta de morir, morir, morir. Que se vayan ellos, que se vayan ellos, los que no dejaron nacer y vivir. Que se vayan ellos, que se vayan ellos, que encarcelaron, que torturaron, los que te mataron. Que se vayan ellos, que se vayan ellos, los que te prohibieron gritar libertad. Da la sensación que esa pulseada de la que hablábamos en la CGT y ese ir y venir del gobierno en su popularidad está relacionado con toda una franja media que ha confiado en Cambiemos y que lo ha hecho argumentando que el ciclo anterior se robó todo, ¿no? Sin mayor argumento económico, porque estamos hablando de un país con un PBI de 600.000 millones de dólares.
lo cual implica que si vos te llevas 6 bolsos, no quiere decir que esté bien, pero no damnificás la producción local. Y sin embargo se argumenta eso con seriedad. Ha habido modificaciones, sobre todo cuando se metió la mano en el bolsillo de los jubilados, en el estado de ánimo y con la devaluación y el aumento de tarifas. Pero el bloqueo mediático influye sobre ciertas franjas medias que todavía confían y no admiten el error porque es muy difícil sentirse tonto. Claro, el gran debate es si los medios determinan o influyen. Quizá siempre planteamos acá que influyen, claro, y que en realidad es la política la que tiene que poder traccionar. Por ejemplo, ¿no? En el 2011 Cristina tenía todo en contra y ganó. Tuvo mucho que ver la economía, ¿no? Entonces, por eso lo que uno viene viendo en estos 2 años, y quizá la explicación, porque decíamos al comienzo del programa que Macri no puede hacer un acto masivo, no lo puede hacer, ¿no? Tienen mucho temor al pueblo argentino, además de rechazo, y creo que el tema electoral tiene que ver con, por un lado, la dispersión de la oposición, y por otro lado, porque se le da, digamos, a ver, es muy difícil pensar que te va a ir mal, digamos, ¿no? No tener expectativas. Es cierto, a veces se fuerza el optimismo para poder confiar en el mañana. Ahora, lo que estamos viviendo en estos días es muy grave, bueno, justamente el tema del dólar, el tema de la inflación, ¿no? De lo que han votado en el Congreso y al día siguiente dicen, no, bueno, en realidad recalculamos, es muy grave, y claro, aquí sí el bloqueo mediático es fundamental para el gobierno, ¿no? Los 4 fantásticos en conferencia de prensa señalaron, vamos a insistir con la misma fórmula, es decir, el hundimiento del mercado interno es inevitable. Los que se prohibieron gritar libertad. 18:39:34:4, retomamos los audios. Se vayan ellos. Se vayan ellos, se vayan ellos, que se vayan ellos, que se vayan ellos, que se vayan ellos, que se vayan, que se vayan ellos, que vayan, que se vayan ellos, que se vayan ellos, que se vayan ellos. Especiales Radiográfica. Julián Pelliza en los controles, Camilo Hernández Benítez en la producción, en el estudio Lucas Molinari y Gabriel Fernández. Todas las partidas. El área periodística, las tiras y los programas juntos para brindarle la mejor información y el análisis. No se me cierren las salidas. Un clásico de la gráfica, los especiales. Cuando sienta miedo del silencio. ¿Quién viene ahora en el aire de la 89.3? Bueno, podemos decir que a comienzo de año parecía que todo iba a la eclosión, ¿no? Que se daba un marco de unidad que podía poner en aprietes al gobierno. Después del paro del 6 de abril empezaron a haber peleas más bien divididas, ¿no? O sectoriales. Una de ellas fue la de los estatales, que fueron a una paritaria a la baja, la cerró UPCN, y ATE Capital salió a plantear que no se podía aceptar esa propuesta. Vamos a escuchar el 24 de mayo un acto que hizo ATE, que cerró el Tano Catalano, y esto decía sobre cómo accionar hacia adelante en los estatales, que es uno de los sectores más castigados desde que inició el macrismo. Y nosotros no podemos especular en lo que tenemos que hacer. Tenemos que volver locos a todos los funcionarios. Tenemos que hacer que cuando nos vean, piensen y se den cuenta que le erraron. Tenemos que ser dignos trabajadores públicos, pero que jamás renunciemos a la pelea por la reapertura de la paritaria, porque nosotros no podemos aceptar el 20% en 3 cuotas, no podemos aceptar el presentismo ni la productividad, y le decimos a este ministerio
Y le decimos a Ibarra que viene de fracasar en la ciudad de Buenos Aires. Le decimos a Ibarra que él después vuelve a su country. Que nosotros también estamos dispuestos a hacer una olla popular en la puerta del country para que sus vecinos nos escuchen. Nosotros no tenemos odio de clase. Ellos nos odian a nosotros. Ellos odian a los trabajadores y las trabajadoras. Ellos odian el Estado. Ellos creen que el Estado solamente sirve para enriquecerse. Por eso hay que rebelarse. Por eso hacer asambleas. Por eso hacer corte de calle. Por eso hacer paro, movilización. Hasta que esta paritaria se abra. No podemos descansar. Mucha fuerza, compañera. Mucha fuerza, compañeros. Soy como el junco que se dobla. Nos dice Hernán Vázquez, la represión y la retórica represiva apuntan a disuadir a quienes no están encuadrados, la ciudadanía silvestre, para que no se movilice. Seguimos con las luchas del Estado. Escuchamos ahora a Marcelo Marín, él es uno de los delegados de la UTA de Córdoba. Los trolebuses, ¿no? Pararon una semana, se viene el cordobazo. En una Córdoba que había votado masivamente al macrismo. Con muchos dirigentes de otros sindicatos que se solidarizaron. Bueno, una acampe de mujeres que siguen la pelea, ¿no? Pero los quebraron. ¿Por qué? Porque la UTA fue a nivel nacional a plantear no los respaldamos para nada. Y hubo una cuestión que fue vergonzosa, porque a ver, toda la clase política de lo que es Córdoba fue a romper el paro y le hicieron hacer una firma de un acto trucho, un acta de que le iban a dar digamos, la reincorporación de los delegados, de los trabajadores, que eran más de 100, y que se resolvía el conflicto. Bueno, fue un acta trucha y sobre esto habló Marcelo Marín. Esto fue el 4 de junio. La verdad fue una jugada muy desagradable. La verdad que nosotros como trabajadores nos sentimos defraudados porque nosotros actuamos de buena fe y nos han respondido actuando de mala fe. La verdad, nos dieron una aval para un acta de acuerdo, vinimos a las bases, la aceptaron y cuando volvimos dijeron que no. Y cuando aceptó las bases, automáticamente levantamos la asamblea, levantamos las medidas y la gente estaba cansada, saturada, nerviosa, lloraba, se abrazaba con a mí. Y volvimos de vuelta a decirle que el acuerdo era una mentira, no había quien firmara, que era un verso, o sea, nos fuimos usados. Somos laburantes, hermano, nosotros no somos políticos. Quien te habla no es ni izquierdita, ni de izquierda, ni nada. Soy un laburante que cumple su bola, cansado de ser víctima del sistema, ¿no? De corrupto de los gremios, de las entregas que hacen. ¿Sabes, Gaby, que hablé mucho con Beto Pianelli, sí, del sindicato del subte, que ellos se enfrentaron a la UTA y lograron, bueno, se separaron? Y él me decía, es imposible transformar la UTA. Una reflexión que, bueno, obviamente tiene que ver con su convicción de armar el sindicato. Y me decía, ¿sabes lo que pasa con la línea 60? Siguen en la UTA y se pueden parar de manos porque son 1000. Son más de 1000. Es decir, que cuando los van a apretar los patoteros, son más de 1000. ¿No? Es un tema también de cantidad y además de calidad, ¿no? Porque tiene una comisión interna muy, muy fuerte. En el caso de la UTA de Córdoba, los agarraron a los delegados y le dijeron, si siguen hinchando, los sacamos. O sea, se dejan de ser delegados. Le hicieron un apriete, que esto lo denunció Hilda Bustos, que es de Gráficos de Córdoba, y que obviamente respaldaba a los trabajadores. Hubo una denuncia muy fuerte a la UTA, pero bueno, esto quedó en la nada porque no hay poder judicial que se meta en estos temas, y aparte hay muchos negocios económicos ahí, ¿no? Recordemos lo que es, bueno, toda la clase política comparten de Córdoba, los subsidios con las empresas. Claro, es un negocio que es una rueda que desde la privatización no se rompió, ¿no? Ahora, estoy completamente de acuerdo en la descripción del proceder de UTA internamente. Al mismo tiempo, sobre la imposibilidad del cambio. Recuerdo que hace tan poco el MTA fue motorizado por el Bocha Palacios, ¿no? ¿Será imposible? Hablemos entonces del moyanismo. Bien. Arrancamos el año señalando que se había pegado un tiro en el pie el moyanismo porque o se oponía o derivaba, se disolvía en las nubes de Úbeda. Ha retomado el camino, el acercamiento que Pablo Moyano tuvo sobre la corriente federal, que además se combina con el acercamiento de Yasky desde la CTA, habla de un bloque opositor importante. Moyano, Pablo, tuvo
un rol protagónico este año. Así es, en junio Pablo Moyano, en contacto con Radiográfica, justamente una entrevista que vos le hiciste, Gaby, hablaba de la necesidad en junio de una medida de fuerza. Creo que el movimiento obrero se tiene que poner al frente, ¿no?, de todos estos ataques que el gobierno está realizando sobre los trabajadores. Creo que puede llegar a ser una movilización para el mes de julio. Creo que el compañero Acuña también hoy manifestó que también está de acuerdo con una medida. Y bueno, en los próximos días en la reunión del Consejo Directivo se analizará la posibilidad de llevar adelante alguna medida en la calle, reclamando un freno a esta política del gobierno, ¿no? Nadie dice que se vayan o está en contra del sistema democrático. Estamos diciendo que se tienen que modificar. Vos fijate, creo que la gota que levantó el vaso fue lo de las pensiones a las personas con capacidades diferentes. Es una locura. Creo que el gobierno tiene una política liberal a fondo, que es que sigan ganando los empresarios amigos del gobierno. Vos fijate, yo lo he dicho varias veces, que una vez que asumió Macri, a los 10 minutos le bajó la restricción al campo, le retiró la restricción a las mineras, no tocó a los bancos, sino todo lo contrario, le siguió dando más beneficios para que sigan ganando dinero, no se le ha puesto un impuesto al juego, sino todo lo contrario, medidas en contra de los trabajadores. La ausencia de impuestos a los grandes exportadores y la caída en un tono regresivo del rasgo tributario argentino en el mercado interno hace que el Estado se quede sin recursos, aumente el déficit fiscal y lo quieran resolver con echándole gasolina al incendio, metiendo mano en los trabajadores y en los jubilados. Por eso decimos que esto solo puede persistir en la debacle. ¿Cómo seguimos, Lucas? Seguimos con lo que pasó en el sindicato de Canillitas. Otro de los rasgos de esta época es la intervención a los sindicatos. Uno fue el del SOMU, el 14 de febrero del 2016, que bueno, se planteaba la corrupción, ¿no? Se planteaba el tema de los dirigentes que hacían cualquiera, etcétera, etcétera. Todo esto aparte con una gran caterva de periodistas hablando mal del sindicalismo. Y en el caso de Canillitas, sin ningún tipo de explicación, porque después la intervención va a ser levantada sin ningún tipo de prueba de nada de por qué lo intervinieron. Pero sí fueron los gendarmes y armaron todo el show. Omar Plaini decía esto en el mes de julio de este año. Yo creo que hay que estar en organización y movilización permanente, porque este gobierno lleva poco más de 1 año y medio y va a estar 4 años. Y en esta elección de medio término se juegan muchas cosas. Yo creo que todas las medidas que se instrumenten van a ser válidas para tratar de frenar este ajuste que está produciendo el gobierno, esta falta de respeto, por ejemplo, a las leyes de carácter sindical, la intromisión de un fuero en otro fuero, la persecución que se está haciendo. No nos olvidemos que allanaron el sindicato de camioneros, allanaron el de gastronómico, intervinieron al gremio de la FETIA en la provincia de Tucumán del azúcar, a los judiciales de Mendoza, al gremio de URRA de seguridad, a Canillitas, el propio SOMU ya tendría que, después de 1 año y medio, ya tendría que haber dado posibilidad a los trabajadores que elijan sus nuevas autoridades, independientemente de la causa del dirigente que la encabezaba. Con lo cual todo este tipo de intromisión marca un sesgo de autoritarismo tremendo que lo estamos padeciendo los trabajadores, los que menos tienen, y ni hay que hablar de la situación económica y social del país. Sobre el debate, el arranque de la media hora de los especiales, Susana Lastretti, imposible no indignarse ante tanto boludo suelto, especialmente porque esos idiotas útiles inclinaron la balanza justo hacia el lado equivocado. Pedro Fidel Parenti, sí, es verdad, a modo de justificación por no asumir la responsabilidad de lo que votaron, el clásico latiguillo que expresa no me interesa la política, y después viene la andanada de lo que don Arturo llamaba sonceras argentinas. Lucas. Bueno, estamos en julio, recordemos que después también hubo un acto en Ferro, donde se juntó la CGT, donde hablaron las regionales con una línea muy parecida a la de la Corriente Federal de Trabajadores. Después estuvo el Confederal, donde se decía, bueno, vamos a ir a un plan de acción. Recuerdo el discurso de Sergio Palazzo que decía, bueno, le vamos a dar tiempo hasta el 22 de octubre, después ¿qué hacemos? En el medio de todo eso, bueno, ¿qué pasaba con lo electoral? Hubo gremios que iban con Randazzo, otros con Cristina. La mayoría, digamos, de los dirigentes por abajo decían, che, tenemos que ir con Cristina
Me recuerdo una charla con un dirigente de la UOM, Quilmes, que la UOM iba con Randazzo y decía, pero ¿cómo con Randazzo? Pero bueno, todo ese debate estuvo en el medio. Podemos decir que hubo un proceso de no movilización, ¿no?, grande de unidad, como se ocurrió a fin de año. También pedido por Unidad Ciudadana, debemos ser sinceros, ¿eh? Así es. En agosto sí hubo, recordemos, una marcha a Plaza de Mayo que habló Smith y que también la característica de los actos de la CGT fueron que uno llegaba y ya estaban terminando, ¿no? Como también el de poner la fecha. Es decir, terminaban rápido o si estaban previstos para las 3, 2:30 ya estaban hablando. Y ahora vamos a escuchar a un dirigente social que hoy es uno de los presos políticos, Luis Delía, que en noviembre hablaba y se refería a las listas negras. Recordemos que Majul fue el vocero del gobierno para hablar de lo que Pervisky llamó el cohete en la luna, o el propio Macri llamó de esa manera. Yo estoy convencido que esto hay que escribirlo en el marco de la lista negra que anunció Macri vía Majul, que a 562 argentinos no espera la cárcel. La única manera que tiene Macri de imponer las 3 reformas, ¿no? La reforma laboral, la reforma fiscal y la reforma previsional, que son reformas que intentan arrasar todos los derechos conquistados por la clase trabajadora y el pueblo en el siglo XX, ¿no? Por eso vemos todo esto con muchísima preocupación. Luis Delía, desde la gráfica exigimos la libertad de todos aquellos referentes sociales y exfuncionarios que están detenidos sin juicio. Último tramo vertiginoso del año, que de algún modo fue gatillado por el encuentro de Luján, convocado por la Corriente Federal de Trabajadores. Ahí la estrategia de Héctor Amichetti se siente fuerte. Vamos a decir todo, no vamos a romper. Se acercó Camioneros, se acercaron la CTA, se fue armando lo que luego fue el acto de Plaza Congreso. Así es, acto de Plaza Congreso que cerró Sergio Palazzo de la Bancaria, Corriente Federal de Trabajadores, que con mucha crítica siguió planteando la necesidad de la unidad de todo el movimiento obrero. Hacemos un llamado a la unidad del movimiento obrero y que aquellos que faltan y equivocados hayan suscrito un acuerdo, se den cuenta que todos los trabajadores, independientemente de nuestra pertenencia partidaria, política o sindical, estamos diciéndole con claridad, no queremos ser parte ni cómplice de la derecha que le quita derecho a los trabajadores, no queremos ni vamos a ser parte de la apropiación que hacen los CEOs de las grandes empresas de la dignidad del pueblo argentino. Por eso, compañeros, unidos, de pie, más fuerte que nunca, este espacio que se ha constituido como frontón de resistencia a la política de ajuste va a reunirse en estos días para continuar con un plan de lucha que nos va a tener en la calle cada vez que traten en el Congreso leyes como esta y que sean necesarios confluir en medidas de fuerza y nos acompañe el pueblo argentino y los trabajadores. Será esta la representación legítima en la calle de los argentinos que no tienen pan, que no tienen techo, que tienen hambre y pierden derechos. Y por sobre todo, estamos dispuestos a subrayar con hechos y con historia lo que decimos, lo que prometemos y lo que escribimos. ¡Fuerza, compañeros! Hoy no termina el acto, hoy empieza la lucha hasta voltear la reforma que impulsó este gobierno. Se revelen los recuerdos. Clarísimo y potente, Sergio Palazzo, Asociación Bancaria Corriente Federal de Trabajadores. Una corriente que se ha plantado, ha crecido, se ha desplegado y tiene mucho para jugar el año venidero. Y vamos a cerrar ahora con Héctor Amichetti, un hombre de la casa del Sindicato Federación Gráfica Bonaerense, que el 19 de diciembre, después de todo lo que ocurrió, el 14, el 18, con las respectivas represiones, pero con las respectivas masivas movilizaciones, el 18, 500.000 de personas, ¿no? Invisibilizado por los medios de comunicación, pero mostrado por los medios populares. ¿Qué decía el gringo? A ver. Esto no es nuevo, hay una dirigencia sindical que lo viene expresando desde hace tiempo, es decir, considera que la táctica en este momento es entablar negociaciones, tener un diálogo permanente
con quien está en el gobierno, y si hay otros que consideramos de que no podemos tener un diálogo con alguien que busca destruirnos, debilitarnos. Entonces ahí hay una diferencia muy grande, y algo que yo he señalado muchas veces, inclusive charlando con ustedes, esta concepción corporativa. Yo no tengo ninguna duda que la UTA resuelve esto hoy en función de una negociación de su sector, de su gremio, como lo están haciendo algunos otros gremios que han sido muy críticos de salir en contra del gobierno en esta discusión de estas leyes. Para Buenos Aires, el mejor aire te lo ofrece Radiográfica. Radiográfica FM 89.3 para todo el mundo. Te vi quemando el pasaporte con rabia en la fuente de la Plaza Real. Como se dice habitualmente, el año se pasó volando. Y en este especial más volando que nunca. Sabés que me quedo con una de las frases que planteaba Plaini, que decía: si peleamos separados nos derrotan juntos. Este es el planteo de la unidad. Ahora, el tema es que hay límites, ¿no? Que es lo que recién decía Michetti. Hechos significativos, y si hemos hecho eje en la CGT, porque, bueno, es de donde se tiene que traccionar para poder bloquear el avance del gobierno. Y esto es lo que no se ha logrado todavía. La UTA no acata la decisión de la CGT del paro. Muy grave. La UOM se va del Consejo Directivo. Está claro que ahora va a haber un barajar y dar de nuevo. Creo que lo que decía Rashid ayer en Gráfica es central. Acá la única manera de frenar esto es poniendo en juego la gobernabilidad. Es decir, paro, a ver, uno piensa en Ubaldini, ¿no? Que es un dirigente que se nombró mucho este año y también el 2016. Los paros de Alfonsín, que tenía que ver con confrontar con un modelo económico. Por eso contar también con estructuras industriales fuertes atrás le da a los gremios industriales de menor cantidad de afiliados una gran capacidad de movimiento. Esa es una de las experiencias del ubaldinismo, que creo que también está integrada junto con Ongaro a la corriente federal de trabajadores. Tengo la sensación que la inteligencia aplicada rinde sus frutos y que el año venidero el que apriete el acelerador se queda con la central. Importante eso, ¿eh? Y tal vez con algo más. Te presté un corazón loco que se dobla con el viento y se arroja. Enorme producción, Lucas Molinari, Camilo Hernández Benítez, felicitaciones. Bueno, esperemos un año 2018 distinto. No sabemos que va a ser distinto y que va a venir con mucha pelea. Reforma laboral, se viene. El tema del Estado, bueno, justamente hoy tuvimos despidos en jefatura de gabinete, en medio ambiente, fabricaciones militares. Es un fin de año muy complejo, TDA, ¿no? El vaciamiento total. Entonces me parece que acá ya no hay discusión de si shock o gradualismo. Sabemos a qué viene este gobierno y es por eso que esperemos que haya lo que decías vos, ¿no? Una CGT que confronte y que logre hacia adelante construir otro país. Julián Pelliza en los controles, todo el área técnica y periodística al servicio de este especial. Los saluda Gabriel Fernández. Feliz año nuevo. Que se dobla con el viento y se rompe.